Capítulo 1. Las cosas podían haber sucedido de cualquier otra manera, y sin embargo sucedieron así. Daniel, el mochuelo, desde el fondo de sus 11 años, lamentaba el curso de los acontecimientos, aunque lo acatara como una realidad inevitable y fatal. Después de todo, que su padre aspirara a hacer de él algo más que un quesero, era un hecho que honraba a su padre, pero por lo que a él le afectaba, su padre entendía que esto era progresar. Daniel, el mochuelo, no lo sabía exactamente. El que él estudiase el bachillerato en la ciudad podía ser a la larga, efectivamente, un progreso. Ramón, el hijo del boticario, estudiaba ya para abogado en la ciudad, y cuando les visitaba durante las vacaciones, venía emperingodado como un pavo real, y les miraba a todos por encima del hombro. Incluso salir de misa los domingos y fiestas de guardar, se permitía corregir las palabras de don José, el cura, que era un gran santo, pronunciara desde el púlpito. Si esto era progresar, el marcharse a la ciudad a iniciar el bachillerato constituía sin duda la base de este progreso. Pero a Daniel el mochuelo le bullían muchas dudas en la cabeza a este respecto. Él creía saber cuanto debe saber un hombre. Leía de corrido, escribía para entenderse y conocía y sabía aplicar las 4 reglas. Bien mirado, pocas cosas más cabían en un cerebro normalmente desarrollado. No obstante, en la ciudad los estudios de bachillerato constaban, según decían, de 7 años, y después los estudios superiores en la universidad de otros tantos años por lo menos. ¿Podía existir algo en el mundo cuyo conocimiento exigiera 14 años de esfuerzo, 3 más de los que ahora contaba Daniel? Seguramente en la ciudad se pierde mucho el tiempo, pensaba el mochuelo, y a fin de cuentas habrá quien, al cabo de 14 años de estudio, no acierte a distinguir un rendajo de un jilguero o una boniga de un cagajón. La vida era así de rara, absurda y caprichosa. El caso era trabajar y afanarse en las cosas inútiles o poco prácticas. Daniel, el mochuelo, se revolvió en el lecho y los muelles de su camastro de hierro chirriaron desagradablemente. Que él recordase, era esta la primera vez que no se dormía tan pronto, caía en la cama, pero esta noche tenía muchas cosas en que pensar. Mañana, tal vez, no fuese ya tiempo. Por la mañana, las 9 en punto, tomaría el rápido ascendente y se despediría del pueblo hasta las Navidades. 3 meses encerrado en un colegio, a Daniel, el mochuelo, le pareció que le faltaba el aire, y respiró con ansia 2 o 3 veces. Presintió la escena de partida y pensó que no sabría contener las lágrimas, por más que su amigo Roque, el moñigo, le dijese que un hombre bien hombre no debe llorar aunque se le muera el padre. Y el moñigo tampoco era cualquier cosa, aunque contase 2 años más que él y aún no hubiera empezado el bachillerato, ni lo empezaría nunca tampoco. Paco, el herrero, no aspiraba a que su hijo progresase, se conformaba con que fuera herrero como él, y tuviese suficiente habilidad para someter el hierro a su capricho. Ese sí que era un oficio bonito, y para ser herrero no hacía falta estudiar 14 años, ni 13, ni 12, ni 10, ni 9, ni ninguno, y se podía ser un hombre membrudo y gigantesco como lo era el padre del moñigo. Daniel, el mochuelo, no se cansaba nunca de ver a Paco, el herrero, dominando el hierro en la fragua. Le embelesaban aquellos antebrazos gruesos como troncos de árboles, cubiertos de un vello espeso y rojizo, erizados de músculos y de nervios. Seguramente Paco, el herrero, levantaría la cómoda de su habitación con un solo de sus imponentes brazos y sin resistirse. ¿Y de su toras qué? Con frecuencia el herrero trabajaba en camisa y su pecho hercúleo subía y bajaba, al respirar, como si fuera el de un elefante herido. Eso era un hombre, y no Ramón, el hijo del boticario, emperejilado y tieso y pálido como una muchacha mórbida y presumida. Si eso era progreso, él, decididamente, no quería progresar. Por su parte, se conformaba con tener una pareja de vacas, una pequeña quesería y el insignificante huerto de la trasera de su casa. No pedía más. Los días laborables fabricaría quesos, como su padre, y los domingos se detendría con la escopeta o se iría al río a pescar truchas o a echar una partida al corro de los bolos. La idea de la marcha desazonaba a Daniel, el mochuelo. Por la grieta del suelo se filtraba la luz de la planta baja y el haz luminoso se posaba en el techo con una fijeza obsesiva.
Habrían de pasar 3 meses sin ver aquel hilo fosforescente y sin oír los movimientos quedos de su madre en las faenas domésticas, o los gruñidos ásperos y secos de su padre, siempre malhumorado, o sin respirar aquella atmósfera densa que se adentraba ahora por la ventana abierta, hecha de aromas de heno recién segado y de resecas boñigas. Dios mío, qué largos eran 3 meses. Pudo haberse rebelado contra la idea de la marcha, pero ahora era ya tarde. Su madre lloriqueaba unas horas antes al hacer, junto a él, el inventario de sus ropas. «Mira, Danielín, hijo, estas son las sábanas tuyas. Van marcadas con tus iniciales. Y estas tus camisetas. Y estos tus calzoncillos. Y tus calcetines. Todo va marcado con tus letras. En el colegio seréis muchos chicos. Y de otro modo es posible que se extraviara». Daniel, el mochuelo, notaba en la garganta un volumen inusitado, como si se tratara de un cuerpo extraño. Su madre se pasó el embés de la mano por la punta de la nariz remangada y sorbió una moquita. El momento debe de ser muy especial cuando la madre hace eso, que otras veces me prohíbe hacer a mí, pensó el mochuelo, y sintió unos sinceros y apremiantes deseos de llorar. La madre prosiguió: «Cuídate y cuida la ropa, hijo. Bien sabes lo que a tu padre le ha costado todo esto. Somos pobres. Tu padre quiere que seas algo en la vida. No quiere que trabajes y padezcas como él. Tú», le miró un momento como enajenada, «puedes ser algo grande, algo muy grande en la vida, Danielín. Tu padre y yo hemos querido que por nosotros no quede». Volvió a sorber la moquita y quedó en silencio. El mochuelo se repitió: «Algo muy grande en la vida, Danielín», y movió convulsivamente la cabeza. No acertaba a comprender cómo podría llegar a ser algo muy grande en la vida, y se esforzaba tesoneramente en comprenderlo. Para él, algo muy grande era Paco, el herrero, con su toras inabarcable, con sus espaldas macizas y su pelo híspido y rojo, con su aspecto salvaje y duro de Dios primitivo. Y algo grande era también su padre, que 3 veranos atrás abatió un milano de 2 metros de envergadura. Pero su madre no se refería a esta clase de grandeza cuando le hablaba. Quizá su madre deseaba una grandeza al estilo de la de don Moisés, el maestro, o tal vez como la de don Ramón, el boticario, a quien hacía unos meses había hecho alcalde. Seguramente algo de esto aspiraban sus padres para él. Mas a Daniel, el mochuelo, no le fascinaban estas grandezas. En todo caso, prefería no ser grande ni progresar. Dio vuelta en el lecho y se colocó boca abajo, tratando de amortiguar la sensación de ansiedad que desde hacía un rato le mordía en el estómago. Así se hallaba mejor, dominaba en cierto modo su desazón. De todas formas, boca arriba boca abajo, resultaba inevitable que a las 9 de la mañana tomase el rápido para la ciudad. Y adiós todo, entonces, si es caso, pero ya era tarde. Hacía muchos años que su padre acariciaba aquel proyecto y él no podía arriesgarse a destruirlo todo en un momento, de un caprichoso papirotazo. Lo que su madre no logró haber sido, quería ahora serlo él. Cuestión de capricho. Los mayores tenían a veces caprichos más tozudos y absurdos que los de los niños. Ocurría que a Daniel, el mochuelo, le había agradado meses atrás la idea de cambiar de vida, y sin embargo, ahora esta idea la atormentaba. Hacía casi 6 años que conoció las aspiraciones de su padre respecto a él. Don José, el cura, que era un gran santo, decía a menudo que era un pecador sorprender las conversaciones de los demás. No obstante, Daniel, el mochuelo, escuchaba con frecuencia las conversaciones de su padre en la planta baja, durante la noche, cuando él se acostaba. Por la grieta del entarimado divisaba el hogar, la mesa de pino, las banquetas, el entremijo y todos los útiles de la quesería. Daniel, el mochuelo, agazapado contra el suelo, espiaba las conversaciones desde allí. Era en él una costumbre. Cuando el murmullo de las conversaciones ascendía del piso bajo el agrio olor de la cuajada y las cesterillas sucias, le placía aquel olor a leche fermentada, punzante y casi humano. Su padre se recostaba en el entremijo aquella noche, mientras su madre recogía los restos de la cena. Hacía ya casi 6 años que Daniel el mochuelo sorprendiera esta escena, pero estaba tan sólidamente vinculada a su vida que la recordaba ahora con todos los pormenores. «No, el chico será otra cosa, no lo dudes», decía su padre. «No pasará la vida amarrado a este banco como un esclavo. Bueno, como un esclavo y como yo». Y al decir esto, soltó una palabrota y golpeó en el entremijo con el puño crispado.
Aparentaba estar enfadado con alguien, aunque Daniel el mochuelo no acertaba a discernir con quién. Entonces Daniel no sabía que los hombres se enfurecen a veces con la vida y contra un orden de cosas que consideran irritante y desigual. A Daniel el mochuelo le gustaba ver airado a su padre porque sus ojos echaban chiribitas y los músculos del rostro se le endurecían y entonces detentaba cierta similitud con Paco el herrero. «Pero no podemos separarnos de él», dijo la madre. «Es nuestro único hijo. Si siquiera tuviéramos una niña. Pero mi vientre está seco, tú lo sabes. No podemos tener una hija ya. Don Ricardo dijo la última vez que he quedado estéril después del aborto». Su padre juró otra vez entre dientes. Luego, sin moverse de su postura, añadió: «Déjalo, eso ya no tiene remedio. No escarbes en las cosas que ya no tienen remedio». La madre gimoteó mientras recogía un bote oxidado de migas de pan abandonadas encima de la mesa. Aún insistió débilmente: «A lo mejor el chico no vale para estudiar. Todo esto es prematuro, y un chico en la ciudad es muy costoso. Eso puede hacerlo Ramón, el boticario, o el señor juez. Nosotros no podemos hacerlo, no tenemos dinero». Su padre empezó a dar vueltas nerviosas a una adobadera entre las manos. Daniel el mochuelo comprendió que su padre se dominaba para no exacerbar el dolor de su mujer. Al cabo de un rato añadió: «Eso quédalo de mi cuenta. En cuanto a si el chico vale o no vale para estudiar, depende de si tiene cuartos o si no los tiene. Tú me comprendes». Se puso en pie y con el gancho de la lumbre desparramó las ascuas que aún relucían en el hogar. Su madre se había sentado con las vastas manos desmayadas en el regazo. Repentinamente se sentía extenuada y nula, absurdamente vacua e indefensa. El padre se dirigía de nuevo a ella. «Es cosa decidida, no me hagas hablar más de esto. En cuanto el chico cumpla 11 años, marchará a la ciudad a empezar el grado». La madre suspiró rendida. No dijo nada. Daniel el mochuelo se acostó y se durmió haciendo conjeturas sobre lo que querría decir su madre con aquello de que tenía el vientre seco y se había quedado estéril después del aborto. Ahora Daniel, el mochuelo, ya sabía lo que era tener el vientre seco y lo que era un aborto. Pensó en Roque, el moñigo. Quizás si no hubiera conocido a Roque, el moñigo, seguiría a estas alturas sin saber lo que era un vientre seco y lo que era un aborto. Pero Roque, el moñigo, sabía mucho de todo eso. Su madre le decía que no se juntase con Roque, porque el moñigo se había criado sin madre y sabía muchas perrerías. También las guindillas le decían a menudo que por juntarse al moñigo ya era lo mismo que él, un golfo y un zascandil. Daniel, el mochuelo, siempre salía en defensa de Roque, el moñigo. La gente del pueblo no le comprendía o no quería comprenderle. Que Roque supiera mucho de eso no significaba que fuera un golfo y un zascandil. El que fuese fuerte como un toro y como su padre, el herrero, no quería decir que fuera un malvado. El que su padre, el herrero, tuviese siempre junto a la fragua una bota de vino y al levantarse de cuando en cuando no equivalía a ser un borracho empedernido, ni podía afirmarse en buena ley que Roque, el moñigo, fuese un golfante como su padre, porque ya se sabía que de tal palo, tal astilla. Todo esto constituía una sarta de infamias y Daniel, el mochuelo, lo sabía de sobra porque conocía como nadie al moñigo y a su padre. De que la mujer de Paco, el herrero, falleciera al dar a luz al moñigo, nadie tenía la culpa, ni tampoco tenía la culpa nadie de la falta de capacidad educadora de su hermana Sara, demasiado brusca y rectilínea para ser mujer. La Sara llevó el peso de la casa desde la muerte de su madre. Tenía el pelo rojo e híspido y era corpulenta y maciza como el padre y el hermano. A veces Daniel, el mochuelo, imaginaba que el fin de la madre de Roque, el moñigo, sobrevino por no tener aquella el pelo rojo. El pelo rojo podía ser, en efecto, un motivo de longevidad o, por lo menos, una especie de amuleto protector. Fuera por una causa o por otra, lo cierto es que la madre del moñigo falleció al nacer él, y que su hermana Sara, 13 años mayor, le trató desde entonces como si fuera un asesino sin enmienda. Claro que la Sara tenía poca paciencia y un carácter regañón y puntilloso. Daniel, el mochuelo, la había conocido corriendo tras de su hermano escalera abajo, desmelenada y torva, gritando desaforadamente: «Animal más que animal, que ya antes de nacer eras un animal». Luego la oyó repetir este estribillo centenares y hasta millares de veces, pero a Roque, el moñigo, le traía aquello sin cuidado. Seguramente lo que más exacerbó y agrió el carácter de la Sara fue el rotundo fracaso de su sistema educativo.
Desde muy niño el moñigo fue refractario al coco, al hombre del saco y al tío Camuñas. Sin duda, fue su solidez física la que le inspiró este olímpico desprecio hacia todo lo que no fueran hombres reales, con huesos, músculos y sangre bajo la piel. Lo cierto es que cuando la Sara amenazaba a su hermano diciéndole «¡Que viene el coco, Roque, no hagas tal cosa!», el moñigo sonreía maliciosamente, como desafiándole «¡Ale, que venga, le aguardo!». Entonces el moñigo apenas tenía 3 años y aún no hablaba nada. A la Sara la llevaban los demonios al constatar el choque inútil de su amenaza con la indiferencia burlona del pequeñuelo. Poco a poco el moñigo fue creciendo y su hermana Sara apeló a otros procedimientos. Solía encerrar a Roque en el pajar si cometía una travesura y luego le leía, desde fuera, lentamente y con voz sombría y cavernosa, las recomendaciones del alma. Daniel, el mochuelo, aún recordaba una de las primeras visitas a casa de su amigo. La puerta de la calle estaba entreabierta y en el interior no se veía a nadie ni se oía nada, como si la casa estuviera deshabitada. La escalera que conducía al piso alto se alzaba incitante ante él, pero él la miró, tocó el pasamano, pero no se atrevió a subir. Conocía ya a la Sara de referencias, y aquel increíble silencio le inspiraba un vago temor. Se entretuvo un rato atrapando una lagartija que intentaba escabullirse entre las losas del zaguán. De improviso oyó una retahíla de furiosos improperios en lo alto, seguidos de un estruendoso portazo. Se decidió a llamar, un poco cohibido: «¡Moñigo, moñigo!». Al instante se derramó sobre él un diluvio de frases agresivas. Daniel se encogió sobre sí mismo. «¿Quién es el bruto que llama así? Aquí no hay ningún moñigo. Todos están en casa. Llevamos nombre de santo. ¡Ale, largo!». Daniel, el mochuelo, nunca supo por qué, en aquella ocasión, se quedó, a pesar de todo, clavado al suelo como si fuera una estatua. El caso es que se quedó tieso y mudo, casi sin respirar. Entonces oyó hablar arriba a la Sara y prestó atención. Por el hueco de la escalera se desgranaban sus frases engoladas, como una lluvia lúgubre y sombría. Cuando mis pies, perdiendo su movimiento, me adviertan que mi carrera en este mundo está próxima a su fin, y detrás sonaba la voz del moñigo, opaca y sorda, como si partiera de lo hondo de un pozo. «Jesús misericordioso, tened compasión de mí». De nuevo las inflexiones de Sara, cada vez más huecas y extremosas. Cuando mis ojos, vidriados y desencajados por el horror de la inminente muerte, fijen en vos sus miradas lánguidas y moribundas, «Jesús misericordioso, tened compasión de mí». Se iba adueñando de Daniel, el mochuelo, un pavor helado impalpable. Aquella tétrica letanía le hacía cosquillas en la médula de los huesos. Sin embargo, no se movió del sitio. Le acuciaba una difusa e impersonal curiosidad. Cuando perdió el uso de los sentidos, continuaba monótona la Sara. «El mundo todo desaparezca de mi vista y gima yo entre las angustias de la última agonía y los afanes de la muerte». Otra vez, la voz amodorrada y sorda y tranquila del moñigo desde el pajar. «Jesús misericordioso, tened compasión de mí». Al concluir, Sara, su correctivo verbal, se hizo impaciente la voz de Roque. «¿Has terminado?» «Sí», dijo Sara. «Ale, abre». La interrogación siguiente de la Sara envolvía un despecho mal reprimido. «¿Escarmentaste?» «No». «Entonces no abro. Abre o echo la puerta abajo. El castigo ya se terminó». Y Sara le abrió a su pesar. El moñigo le dijo al pasar a su lado: «Me metiste menos miedo que otros días, Sara». La hermana perdía los estribos, furiosa. «Calla, cerdo. Un día te voy a partir los hocicos o yo no sé lo que te voy a hacer». «Eso no. No me toques, Sara. Aún no ha nacido quien me ponga la mano encima, ya lo sabes», dijo el moñigo. Daniel, el mochuelo, esperó oír el estampido del sopapo, pero la Sara debió pensarlo mejor y el estampido previsto no se produjo. Oyó Daniel, en cambio, las pisadas firmes de su amigo al descender los peldaños, y acuciado por un pudoroso instinto de discreción, salió por la puerta entornada y le esperó en la calle. Ya a su lado el moñigo dijo: «¿Oíste a la Sara?» Daniel, el mochuelo, no se atrevió a mentir. «La oí», dijo. «Te habrás fijado que es una maldita pamplinera». «A mí me metió miedo, la verdad», confesó aturdido el mochuelo. «Bah, no hagas caso. Todo eso de los ojos vidriados y los pies que no se mueven son pamplinas. Mi padre dice que cuando la diñas no te enteras de nada».
Movió el mochuelo dubitativo la cabeza. ¿Cómo lo sabe tu padre?, dijo, pero enseguida aclaró. ¿Qué sé yo? Se lo diría a mi madre al morirse. Yo no me puedo acordar de todo eso. Desde aquel día, Daniel, el mochuelo, situó mentalmente al moñigo en un altar de admiración. El moñigo no era listo, pero ahí era nada, mantenerse las tiesas con los mayores. Roque, a ratos, parecía un hombre por su aplomo y gravedad. No admitía imposiciones, ni tampoco una justicia cambiante y caprichosa. Una justicia doméstica, se sobreentiende. Por su parte, la hermana le respetaba. La voluntad del moñigo no era un cero a la izquierda como la suya. Valía por la voluntad de un hombre. Se la tenía en cuenta en su casa y en la calle. El moñigo poseía personalidad. Y a medida que transcurría el tiempo, fue aumentando la admiración de Daniel por el moñigo. Este se peleaba con frecuencia con los rapaces del valle y siempre salía victorioso y sin un rasguño. Una tarde, en una romería, Daniel vio al moñigo apalear hasta hartarse a aquel que tocaba el tamboril. Cuando se sació de golpearle, le metió el tambor por la cabeza como si fuera un sombrero. La gente se reía mucho. El músico era un hombre ya de casi 20 años y el moñigo solo tenía 11. Para entonces, el mochuelo había comprendido que Roque era un buen árbol donde arrimarse y se hicieron inseparables, por más que la amistad del moñigo le forzaba a veces a extremar su osadía e implicaban algún que otro regletazo de don Moisés, el maestro. Pero en compensación el moñigo le había servido en más de una ocasión de escudo y paragolpes. A pesar de todo esto, la madre de Daniel, don José el cura, don Moisés el maestro, la guindilla mayor y las lepóridas no tenían motivos para afirmar que Roque el moñigo fuese un golfante y un zascandil. Si el moñigo entablaba pelea era siempre por una causa justa, o porque procuraba la consecución de algún fin utilitario y práctico. Jamás lo hizo a humo de pajas o por el placer de golpear. Y otro tanto ocurría con su padre, el herrero. Paco el herrero trabajaba como el que más y ganaba bastante dinero. Claro que para la guindilla mayor y las lepóridas no existían más que dos extremos en el pueblo. Los que ganaban poco dinero, y de estos decían que eran unos vagos y unos holgazanes, y los que ganaban mucho dinero, de los cuales afirmaban que si trabajaban era solo para gastarse el dinero en vino. Las lepóridas y la guindilla mayor exigían un punto de equilibrio muy raro y difícil de conseguir. Pero la verdad es que Paco el herrero bebía por necesidad. Daniel el mochuelo lo sabía, de fundamento, porque conocía a Paco mejor que nadie. Y si no bebía, la fragua no carburaba. Paco, el herrero, lo decía muchas veces. Tampoco los autos andan sin gasolina. Y se echaba un trago al coleto. Después del trago, trabajaba con mayor ahínco y tesón. Esto, pues a fin de cuentas, redundaba en beneficio del pueblo. Mas el pueblo no se lo agradecía y lo llamaba sinvergüenza y borracho. Menos mal que el herrero tenía correa, como su hijo, y aquellos insultos no le lastimaban. Daniel el mochuelo pensaba que el día que Paco el herrero se irritase, no quedaría en el pueblo piedra sobre piedra. Lo arrasaría todo como un ciclón. No era tampoco cosa de echar en cara al herrero el que piropease a las mozas que cruzaban ante la fragua y las invitase a sentarse un rato con él a charlar y echar un trago. En realidad, era viudo y aún estaba en edad de merecer. Además, su exuberante físico era un buen incentivo para las mujeres. A fin de cuentas, don Antonino, el marqués, se había casado 3 veces y no por ello la gente dejaba de llamarle don Antonino y seguía quitándose la boina al cruzarse con él, para saludarle, y continuaba siendo el marqués. Después de todo, si Paco el herrero no se casaba, lo hacía por no dar madrastra a sus hijos y no por tener más dinero disponible para vino, como malévolamente insinuaban la guindilla mayor y las lepóridas. Los domingos y días festivos, Paco el herrero se emborrachaba en casa del Chano, hasta la incoherencia. Al menos eso decían la guindilla mayor y las lepóridas. Mas si lo hacía así, sus razones tendría el herrero, y una de ellas, y no desdeñable, era la de olvidarse de los últimos 6 días de trabajo y de la inminencia de otros 6 en los que tampoco descansaría. La vida era así de exigente y despiadada con los hombres. A veces Paco, cuyo temperamento se exaltaba con el alcohol, armaba en la taberna del Chato trifulcas considerables.
Eso sí, jamás tiraba de navaja aunque sus adversarios lo hicieran. A pesar de ello, las lepóridas y la guindilla mayor decían de él, que peleaba siempre a pecho descubierto y con la mayor nobleza concebible, que era un asqueroso matón. En realidad, lo que mortificaba a la guindilla mayor, a las lepóridas, al maestro, al ama de don Antonio, a la madre de Daniel el mochuelo y a don José el cura, eran los músculos abultados del herrero. Su personalidad irreductible, su hegemonía física. Si Paco y su hijo hubieran sido unos fifiriches, al pueblo no le importaría que fuesen borrachos o camorristas. En cualquier momento podrían tumbarles de un sopapo. Ante aquella inaudita corpulencia, la cosa cambiaba. Había de conformarse con ponerles verdes por la espalda. Bien decía Andrés, el zapatero, cuando a la gente les falta músculo en los brazos, les sobra la lengua. Don José, el cura, que era un gran santo, a pesar de censurar abiertamente a Paco el herrero, sus excesos, sentía hacia él una secreta simpatía. Por mucho que tronase, no podría olvidar nunca el día de la Virgen, aquel año en que Tomás se puso muy enfermo y no pudo llevar las andas de la imagen. Julián, otro de los habituales portadores de las andas, tuvo que salir del lugar en viaje urgente. La cosa se ponía fea. No surgían sustitutos. Don José el cura pensó incluso en suspender la procesión. Fue entonces cuando se presentó humildemente en la iglesia Paco el herrero. Señor cura, si usted quiere, yo puedo pasear la Virgen por el pueblo, pero ha de ser condición de que me dejen a mí solo, dijo. Don José sonrió maliciosamente al herrero. Hijo, agradezco tu voluntad y no dudo de tus fuerzas, pero la imagen pesa más de 200 kilos, dijo. Paco, el herrero, bajó los ojos, un poco avergonzado de su enorme fortaleza. Podría llevar encima 100 kilos más, señor cura. No sería la primera vez, insistió. Y la Virgen recorrió el pueblo sobre los fornidos hombres de Paco, el herrero, a paso lento y haciendo 4 paradas. En la plaza, ante el ayuntamiento, frente a teléfonos y de regreso en el atrio de la iglesia donde se entonó, como era costumbre, una salve popular. Al concluir la procesión, los chiquillos rodearon admirados a Paco el herrero y éste, esbozando una sonrisa pueril, les obligaba a palparle la camisa en el pecho, en la espalda, en los sobacos. «Tentad, tentad», les decía, «no estoy sudando, no he sudado ni tampoco una gota». La guindilla mayor y las lepóridas censuraron a don José, el cura, que hubiese autorizado a poner la imagen de la Virgen sobre los hombros más pecadores del pueblo, y juzgaron el acto meritorio de Paco, el herrero, como una ostentación evidentemente pecaminosa. Pero Daniel, el mochuelo, estaba en lo cierto. Lo que no podía perdonársele a Paco, el herrero, era su complexión y ser el hombre más vigoroso del valle, de todo el valle.